Hemos visto la importancia de la educación en prevención y la educación vial y que esta es una educación en valores. Ahora bien, para que una educación en valores se plasme en comportamientos concretos, se hace preciso una educación que genere hábitos de conducta. ¿Y qué son hábitos y cómo se generan? Podríamos definir un hábito como un comportamiento habitual que se repite en determinadas ocasiones sin que el sujeto sea plenamente consciente de estar realizándolo. Son esquemas mentales estables aprendidos por repetición y de actos que facilitan y automatizan las operaciones mentales cognitivas, afectivas, ejecutivas o motoras. Dos notas a tener en cuenta. Por un lado, el aprendizaje de hábitos en los niños es un aprendizaje funcional. Su buena adquisición y consolidación será fundamental a lo largo de toda su vida. Por otro, es preciso señalar que la adquisición de un hábito es un aprendizaje a largo plazo y que la consolidación de algunos hábitos puede superar la duración de un curso escolar. Como decíamos, la formación de un hábito, por tanto, se da cuando una conducta se hace repetitiva hasta el punto de realizarla sin necesidad de reflexionar sobre lo que hay que hacer. Por eso, para generar un hábito hay que cumplir dos condiciones. La primera, llevar a cabo una conducta, un determinado comportamiento ante determinadas situaciones. La segunda, repetir dicha conducta o comportamiento ante dichas situaciones. De aquí podemos deducir que para poder generar un hábito es necesario cumplir los tres requisitos básicos para que se dé una conducta. Primero, una actitud favorable y dispuesta a realizar la conducta. Segundo, la habilidad psicofísica suficiente para poder realizarla. Tercero, un conocimiento claro de qué hacer y qué no hacer. Además, para que esta conducta se convierta en hábito, es preciso, cuarto, una programación cognitiva que lleve a una planificación de actos o entornos. Quinto, una repetición de la conducta hasta llegar a un punto que se realice de manera no del todo consciente, es decir, de manera automática. Veamos los 5 puntos con mayor detenimiento. Primero, actitudes. Ya hemos hablado de ellas en el vídeo anterior. Simplemente es importante recalcar que para la generación de un hábito es imprescindible desarrollar previamente actitudes positivas hacia comportamientos relacionados con dicho hábito. Segundo, habilidades. Es el segundo componente de un comportamiento. Una persona solo realizará una conducta si tiene la capacidad física, por ejemplo, psicomotriz, visomotora, espacial o corporal, para poder realizarla. De hecho, en la enseñanza actual se le da una gran importancia al desarrollo psicomotriz del niño. Pero al hablar de habilidades hablamos de que, además del desarrollo psicomotriz adecuado a su edad, el niño debe practicar y entrenar determinadas habilidades muy concretas. No se trata de una capacidad genérica psicofísica, sino la capacidad específica para realizar determinadas acciones normalmente desarrolladas a través de la práctica. En la unidad didáctica siguiente de este curso se indican las habilidades relacionadas con cada aspecto de contenidos de educación en prevención. Por ejemplo, en la edad de 9 a 11 años, una de las habilidades a desarrollar dentro del contenido de prevención de riesgos en el ámbito escolar y comportamiento ante accidentes es la de la evacuación. Para ello hay que practicar la evacuación del aula y del centro escolar. También está indicada como habilidad a practicar la salida de un recinto a gatas para evitar humos o gases. En el contenido de prevención de riesgos domésticos se indica la habilidad para el uso inicial de cubiertos o la de cerrar grifos y llaves. Como se ven, son habilidades específicas y concretas. La práctica de estas habilidades se podrá o no realizar en el propio centro escolar o se pueden encargar como tareas a realizar fuera del aula. Una especie de deberes, pero más divertidos y lúdicos que los deberes tradicionales. Por ejemplo, se pueden indicar como tareas a realizar el uso inicial de cubiertos en el hogar o que se abrochen ellos solos el cinturón al subir al vehículo familiar. Tercero, conocimientos. Es el tercer componente de una conducta y tan importante como los dos anteriores. El alumno debe conocer en qué consiste la conducta correcta y la conducta incorrecta y el porqué y el para qué del comportamiento. De este modo, si hemos sido capaces de generar una actitud positiva, practicar y desarrollar la habilidad necesaria y transmitir el conocimiento adecuado, tendremos que, como consecuencia, nuestro alumno tendrá un comportamiento acorde y coherente con todo ello. La conducta humana únicamente se da al integrarse esos tres comportamientos. Pero, ¿y ahora qué?
cómo convertirlo en hábito. Para ello volvamos al esquema anterior y hablemos de los puntos 4 y 5. Cuarto, programación cognitiva. Se trata, por un lado, de transmitirle al alumno la importancia y necesidad de la repetición de la conducta y de las situaciones en las que debe llevarla a cabo. Por ejemplo, cada vez que subas a un vehículo, abróchate tú solo el cinturón, o cierra el grifo o la llave cada vez que lo veas abierto sin necesidad, o cepíllate los dientes después de cada comida. Por otro lado, se trata de pensar en el entorno y las circunstancias en las que se debe desarrollar el hábito y facilitarle al niño tanto la realización de una conducta como, lo más importante, recordarle que lleve a cabo dicho comportamiento de una manera sistemática en las situaciones dadas. Se debe recordar que un hábito se adquiere cuando el niño, además de ser capaz de hacer por sí mismo la actividad, reconoce las circunstancias en las que ha de aplicarlo y lo aplica sin que un tercero le incite u obligue a ello. El hábito, en definitiva, lo adquiere el niño por sí mismo, pero requiere de una ayuda inicial para identificar las situaciones en las que debe aplicarlo de modo sistemático. Quinto, la repetición. Los hábitos se generan por medio del ensayo exitoso del comportamiento y por la repetición del mismo. La tarea del docente, o del adulto en general, en este punto es conseguir que el niño repita el comportamiento reiteradamente ante las circunstancias pertinentes. Se trata, por tanto, de conseguir que la conducta, correctamente realizada, se repita cada vez que sea necesario. Aquí la intervención de los adultos se centra sobre todo en reforzar al niño cada vez que lleve a cabo la conducta, especialmente en las primeras veces, y recordarle, de modo sistemático, que debe hacerla cada vez que el niño no la realice. El profesor, además de reforzador y recordador de los comportamientos, debe sobre todo transmitir a los padres y cuidadores de los alumnos la importancia de preservar en el refuerzo y en el recordatorio. El profesor tiene, por tanto, un papel clave como generador de hábitos, ya que no solo lo hace para sí mismo, sino que educa al ámbito familiar en dicha generación de hábitos. Por último, decir que los hábitos generados suponen la expresión práctica y real de la educación en valores.